Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Acá estamos con otro episodio, con otro reencuentro, para compartir con ustedes temas, como siempre les digo, que puedan ayudarnos a replantearnos, preguntarnos, repensarnos y tal vez, ¿por qué no?, quizás tomar algún tipo de decisión o algún tipo de conciencia. Más que esto sería una conciencia sobre la manera en que estamos viviendo, los resultados que nuestra vida tiene esa forma de estar viviendo y tal vez la posibilidad de modificar esas cuestiones o esos aspectos en los cuales tal vez estamos teniendo algún tipo de incomodidad, de sufrimiento, de síntoma o enfermedad, de conflicto con alguna cierta relación, algún cierto vínculo. Es decir, la posibilidad de modificar, la posibilidad de hacernos tal vez más protagonistas de lo que creemos que somos en nuestros procesos y en nuestra vida. Siempre digo que tenemos la ilusión, porque es una ilusión, de que somos absolutamente conscientes de lo que estamos haciendo, de que estamos permanentemente eligiendo y decidiendo de una manera libre la mejor opción para nosotros. Y si esto realmente fuera así, digo que es una ilusión, porque si realmente esto fuera así, todo lo que va pasando en nuestra vida sería siempre positivo, elegiríamos siempre bien, estaríamos siempre en buenos vínculos, nos correríamos de lugares que nos resultan incómodos o dolorosos, y todos sabemos muy bien que esto no sucede en general de esa manera, ¿no? Entonces, me gustaría plantear hoy nuestra vida como un resultado, como si este fuera el título de hoy, ¿no? Mi vida es un resultado. Bueno, ¿un resultado de qué? Es la inmediata pregunta que surge a este planteo, ¿no? Por supuesto que nuestra vida y la vida de cada uno de ustedes, la mía, la de todos, está compuesta por infinitos momentos, secuencias, historias, narraciones internas, experiencias, y por supuesto que arranca, como en todos, en la historia familiar que nosotros hemos tenido. O sea, nuestra vida es un resultado, y me gustaría también decir que nuestra vida es una construcción, pero una construcción involuntaria. ¿Qué querría decir esto? Que muchísimas de las cuestiones que sucedieron, que muchísimos sucesos que atravesé y transité, algunos lindos, otros no tan lindos, se fueron dando, fueron sucediendo. No hubo una dirección, un objetivo, una elección consciente de las situaciones. Digamos como que mi vida sucedió. Uno podría decir, no, Patricia, pero yo elegí un montón de cosas, en muchos momentos di un giro de timón a las situaciones, y por supuesto que en una parte importante esto es así, pero es muy importante que nosotros sepamos hoy que si nuestra vida es un resultado o es una construcción involuntaria, significa que hay una serie de cuestiones, una serie de cosas que fueron pasando, que están ahí presentes, que me fueron constituyendo a mí, y que hoy, sin duda, en la vida de quien no hay situaciones que uno realmente necesitaría modificar. O se encuentra en vínculos que son difíciles, resignando necesidades importantes, no pudiendo comunicarse adecuadamente para cubrir realmente las necesidades que uno tiene. O sea, en la vida de todos nosotros han ido pasando muchas veces cuestiones y sufrimientos y dolores hemos atravesado que no hubiéramos querido que sucedieran, y sin embargo sucedieron. Entonces, ¿qué es? Que estamos eligiendo mal, que no somos inteligentes, que estamos distraídos. ¿Qué es lo que pasa? Que si supuestamente nosotros manejamos todas las cosas, los resultados no son como nosotros queremos. En primer lugar, tenemos que saber salirnos un poco de esta, podríamos decir, como una especie de soberbia de creer que realmente estamos manejando todo, ¿no? Desde la psicología se sabe, con los conceptos del inconsciente y todo esto de la teoría de Sigmund Freud, que el 95% de nuestros procesos y de nuestra vida están manejados por la información inconsciente. O sea que tenemos una pequeña porción de conciencia, y sobre esa pequeña porción de conciencia muchas veces tampoco estamos conscientes. O sea que siempre digo que es como que uno fuera como un muñequito que está manejado por un chip, ¿no es cierto? Y el muñequito va por la vida, vive, transita, se mueve, pero la información que le han cargado nunca la eligió de una manera intencional. Entonces, justamente,
porque nunca la elegimos de una manera intencional. El chip del muñequito no lo elegimos de una manera intencional, no lo diseñamos, quiero ser así, quiero actuar así, quiero ser una persona que piense así, quiero tener estos vínculos, quiero realizarme de esta forma en la vida. Esto casi nunca lo tenemos de una manera como anticipatoria, digamos, ¿no? Primero porque no tenemos herramientas, nadie nos prepara ni nos enseña cómo sería una vida vivida plenamente, con felicidad, con salud en los vínculos, con salud en el cuerpo, con salud en las emociones. Nadie nos enseña. O sea que la vida es experiencia, es ensayo y error, es ir probando, y sabemos que en realidad no estamos preparados para ninguna cosa de las que nos van a suceder después. No estamos preparados, había una frase que decía, ¿no? que no estamos preparados para nacer, porque nacemos en un grado de vulnerabilidad extremo, ¿no es cierto? Casi somos los únicos seres tan vulnerables al nacer. Un potrillo se levanta a los 2 minutos de nacer, ¿no? Una vaquita, un ternerito se levanta a los 2 minutos de nacer. Y nosotros necesitamos 2 años, 3 años, 5 años para empezar a tener una aceptable independencia. O sea que no estamos preparados al momento de nacer, no estamos preparados a lo mejor para el contexto o el entorno que nos toca si es adverso, no estamos preparados después para transitar una adolescencia sin sufrimiento, después no estamos preparados y no sabemos cómo es un vínculo sano de pareja, no sabemos comunicarnos, no tenemos ni idea de cómo ser padres, no hay un manual que diga los padres y las madres tenemos, no existe. Por eso se nos hacen tan difíciles a veces las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad no estamos preparados para nada. Entonces, de acuerdo a la información que uno trae, al chip que nos ha construido y que nos ha condicionado, uno va por la vida tratando de como ir corrigiendo o ir modificando en los diferentes momentos aquellas situaciones que nos generan algún tipo de conflicto. Entonces, ¿qué es importante? Primero que sepamos esto, entonces, que la vida es un resultado, que es un resultado automático, que estoy cargada o condicionada por un chip con una información que yo nunca elegí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con todo esto que estoy diciendo? Quedamos ahí como si fuera víctimas de la vida, condenados a vivir toda la vida lo que llamamos la programación. ¿Qué es la programación? La información que yo traigo, que fue pasito a pasito construyendo esa cadena, que es los eslabones de esa cadena que hoy es mi vida. Por supuesto que nosotros, además de esta parte inconsciente, que como digo, digita prioritariamente nuestra vida y nuestros procesos, tenemos la posibilidad de ser seres conscientes. ¿Qué sería ser consciente? Poder verme a mí misma, como si me pudiera distanciar, como si yo fuera un ojo que me salgo de mí y me miro a mí misma. Esta capacidad que, es importante decirlo, siempre que nosotros observamos, somos el ojo consciente de otra persona o de otro proceso, vemos con absoluta claridad cuál es el conflicto, qué es lo que el otro tendría que hacer, y no por una cuestión de soberbia, sino porque estamos siendo un ojo que observa. Cuando un ojo observa, ve. Entonces, normalmente, como digo, es muchísimo más fácil y más acertado cuando vemos conflictos que son de otras personas, un amigo, una hermana, que nos dice, che, ¿sabes qué? Me pasa esto, me siento de esta forma, tuve tal conflicto. Y nosotros, aún sin ser terapeutas ni tener la menor idea de ninguna técnica, escuchamos, observamos y podemos aconsejar sanamente, y lo que estamos aconsejando sanamente probablemente tenga una gran dosis de verdad y de razón. ¿Por qué? Porque somos el ojo observador. Estamos distanciados de la experiencia, estamos separados de la emocionalidad con la que la otra persona está tomada en medio del conflicto. Entonces, esta capacidad que tenemos de observar algo exterior y poder ver claramente cuál es la dinámica, qué es lo que hay que hacer, cuál sería una posible solución, tenemos esta misma capacidad, por supuesto hay que entrenarla, de hacer esto con nosotros mismos, ¿no? Como el ojo de una cámara que siempre estuvo mirando afuera también, esperando del afuera. Normalmente esto también nos ha sucedido a todos, la resolución de nuestros conflictos, que se acaben nuestros sufrimientos, que los demás cambien, algún día vamos a hablar, ¿no? De las expectativas que tenemos sobre los otros y las consecuencias que esto tiene. Pero digamos, tenemos esta posibilidad de distanciarnos de nosotros mismos y convertirnos en un observador consciente. ¿Cuándo sucede esto en general en nuestra vida? A veces no sucede nunca, ¿no? Algunas personas viven, y esto no implica ninguna crítica,
en un estado perpetuo de inconsciencia. ¿Qué sería? Que nunca me planteé nada, que nunca me pregunté nada, que nunca me cuestioné si la vida que estoy viviendo, la forma en que me relaciono, la historia que he tenido, está bien o está mal. Y uno puede, también tenemos esta capacidad de adaptación, muchas veces de sobreadaptación, que es adaptarme con un costo a ciertas situaciones, y de alguna manera por ahí vamos como mucha gente va viviendo de una manera que es la manera en que la gente vive. Pero también tenemos la posibilidad que normalmente surge en momentos de crisis, de conflicto, de sufrimiento, de vínculos difíciles, de enfermedades, de accidentes, de pérdidas, de crisis existenciales. Esos son los momentos en los que normalmente nosotros, en el mejor de los casos, podemos activar este ojo consciente que se despega simbólicamente de nosotros y nos mira de afuera. Bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás en esta situación? ¿Cómo llegaste acá? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cuál es el cambio que tendrías que hacer? ¿Por qué estás permaneciendo en este vínculo donde tenés un sufrimiento? ¿A qué te estás acostumbrando? Como si yo se lo estuviera preguntando a un otro. Nosotros tenemos esta capacidad permanentemente, que es una facultad, ¿no? Diría yo, que es la de hacernos conscientes de nosotros mismos. Esto creo que somos los únicos seres en la naturaleza, no creo que los animales tengan esta conciencia, ¿no? Más allá de que hay muchas cosas que no sabemos. Pero nosotros sí, como seres humanos, tenemos la posibilidad de hacernos conscientes de nosotros mismos, o ponernos en observadores de nosotros mismos para poder ver, ¿cierto? Muchas veces también es interesante ver, a veces lo sugiero en las consultas con las personas, ¿no? Cuando hay una cierta situación por la que la persona viene a trabajar, como poder ver esa historia o ese suceso como en una película. Yo sentada en el cine viendo el suceso conflictivo para mí como si yo me estuviera mirando de afuera. Esto es gráfico, ¿no es cierto? Para nosotros es más fácil a veces imaginarlo como si fuera en una pantalla. Si yo me viera a mí actuando de esta forma, en este vínculo con tal persona, ¿qué me diría? ¿Qué haría? ¿Cuál sería la actitud saludable? ¿No es cierto? Para poder realmente diseñar o rediseñar o cambiar o transformar o realmente cambiar el rumbo de una manera importante cuando nos damos cuenta que ese resultado que es nuestra vida nos está llevando a situaciones de sufrimiento. ¿Por qué llegaríamos a situaciones de sufrimiento? Como digo, por esa automatización, por ese chip que nos cargaron y todas estas cosas. Entonces, fíjense que si nuestra vida es un resultado y yo hoy tengo un resultado negativo en mi vida, tengo, esto es lo importante o lo interesante, esta capacidad, como digo, de hacerme consciente, y tengo la posibilidad de modificar lo que está sucediendo, entendiendo o descubriendo primero cuál es la información de la historia que traigo que hoy todavía a mí se me sigue mostrando. Vieron que hay personas que dicen esto, creo que lo hemos charlado en algún otro episodio. No, yo no quiero revolver, las cosas son de acá para adelante, hay que tener una actitud positiva ante las cosas. No estoy diciendo que no. Hay enfoques psicológicos incluso que tienen esta actitud o esta manera de trabajar, ¿no? Esta dinámica. Es de acá para adelante, qué es lo que vos podés cambiar, y está perfecto. Pero si yo no puedo ver qué información tiene mi chip, intentar cambiar sobre una información errónea, vamos a decir, o que a mí no me suma, es mucho más difícil. Entonces, algo que yo siempre intento en las consultas con las personas hacer es mostrarle la secuencia de la información que a esa persona la construyó. ¿Para qué? Para que entienda que hay una lógica, que hay un sentido, que hay un recorrido, que hay un camino en el cual nada de lo que sucedió estuvo mal, porque esto también, muchas veces hay un juicio, ¿no? No, yo no tendría que haber hecho esto, tendría que haber actuado de otra forma, yo acá me equivoqué. ¿Vieron como se suele decir con el diario del lunes? ¿No? Todos sabemos lo que hay que hacer. Pero en las historias no hay nada que haya estado mal. Y esto es importante, no es un detalle menor. Porque muchas veces los juicios que hacemos sobre nosotros mismos dificultan, no nos hacen que podamos avanzar o nos permitamos algo que sea saludable para nosotros. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en la historia de cada uno de nosotros hay una secuencia, hay una lógica, hay un hilo que recorre, me gusta decirlo así, un hilo que recorre la trama. Y ese hilo que recorre la trama tiene una lógica absoluta. Es como si yo hubiera sumado en mi vida 2 más 2 más 2.
dio 6, ¿cierto? ¿Está mal 6 si 6 es un sufrimiento para mí? No, es el resultado de la cuenta. Entonces, si yo miro, ¿qué fue lo que sumé? ¿Cuál es la información para que el resultado de 6, cuando 6 para mí implica un sufrimiento, un vínculo difícil, una negociación de necesidades importantes para mí? Tengo la posibilidad de, a partir de ahora, que la suma sea otra. Pero es imposible, yo diría que es prácticamente imposible, o mucho más difícil, que nosotros podamos hacer un cambio sobre nuestra vida, sobre nuestros procesos, porque además eso está automatizado, está memorizado cerebralmente, no es que solamente yo siempre fui así o me manejé así, sino que eso neuronalmente en nuestro cerebro, una forma de funcionar está como instalada biológicamente, está en las células. Hay como caminitos neuronales, se llaman así, caminitos neuronales, grupitos de neuronas que cuando yo me comporté de cierta forma establecieron un cierto cableado en mi cerebro. Entonces van siempre por ahí, porque es el cableado, es el caminito que yo recorro todos los días con mi comportamiento. Entonces no es solamente un cambio de actitud el que uno podría tener cuando ve cuáles son los aspectos que quisiera modificar, sino que también hay una tendencia neurobiológica de seguir siempre por los mismos caminos. El cerebro tiende a la inercia, tiende a la repetición, porque es lo que conoce. El cerebro no conoce el futuro, ¿cierto? ¿Qué conoce el cerebro? El pasado. Lo que ya sucedió está grabado en mí como experiencia, experiencia, experiencia. ¿Tiene ese archivo? Sí, totalmente. Y de hecho miles de veces el cerebro actúa desde esa construcción, desde esa información del pasado, con lo cual también, estoy agregando otro tema, pero con lo cual también esto interfiere en que yo pueda elegir de una manera consciente nuevos comportamientos para mi vida. Porque es como que el cerebro actúa más rápido que yo. No está mi conciencia, a ver, acá quiero actuar de esta forma, ¿no? El cerebro dice, ¿cómo es que actuamos cuando pasó tal cosa? Busca, va y me da a mí la misma respuesta. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si nosotros no miramos en algún momento esa trama de nuestra historia, esa lógica que tiene, porque esa lógica nos ha construido también en lo que es nuestra personalidad, de acuerdo al contexto que nosotros hayamos tenido, el contexto familiar, el tipo de madre, el tipo de padre, el tipo de seguridad, de confort, de inseguridad, de violencia, de lo que sea que yo haya tenido, que me haya tocado, eso a mí también me condicionó y me determinó. Entonces eso también es parte de mi construcción. Entonces yo soy todo eso, soy el resultado de una serie de experiencias, de una serie de percepciones, de una identidad que se me construye en ese contexto primero, porque además tengamos en cuenta que la imagen que nosotros tenemos sobre nosotros, la autoestima de la que tanto se habla hoy, la identidad que se nos construye, está condicionada por el escenario primero, ¿no? O sea, el escenario primario, madre, padre, hijo. Ahí se construye mi primera percepción de mí, quién soy, cómo soy querida, no soy querida, soy aceptada, soy rechazada, me cuidan, no me cuidan, me dejan sola, me acompañan, ahí me voy construyendo en una percepción de mí, de lo que es mi valor, el reconocimiento o no que tengo del exterior, si soy digna de ser querida o no soy digna de ser querida, si merezco hablar o no merezco hablar, si mi palabra es escuchada o no es escuchada, si soy tenida, o sea, infinitas cuestiones que aparecen en nuestra vida, que van pasando en la sucesión de los días, y así yo voy construyendo quién soy, mi identidad, cuánto valgo, por supuesto no con esta claridad que lo estoy diciendo yo, ni con esta elaboración mental. No tenemos conciencia de que eso está pasando, pero está pasando. Entonces yo llego a la vida adulta con toda esa información a cuestas, creyendo que soy esto, creyendo que puedo esto, sintiéndome digna de ciertas cosas y de ciertas cosas no, como una persona valiente o como una persona miedosa, tímida, resuelta, desenvuelta o que me escondo por los rincones. Esto es la construcción. Entonces, ¿quién yo soy hoy? No lo elegí conscientemente. Si yo nunca hice un trabajo terapéutico o nunca hice por lo menos un trabajo de atención sobre mi historia para ver el hilo de la trama que a mí me recorre, estoy totalmente desconectada de mí y estoy en una automatización. Entonces, ¿qué nos permite a nosotros entender esto? Poder empezar a mirar, porque siempre digo que, por supuesto que los momentos, como decía hace un ratito, ¿no? Que los momentos en los que uno normalmente se plantea algo son los momentos de conflicto.
son los momentos de crisis. Cuando todo más o menos va y fluye, normalmente uno no está con el ojo consciente activado. Imagínense, si ni siquiera a veces activamos el ojo consciente cuando hay realmente un conflicto, cuando yo tengo un sufrimiento real, a veces ni siquiera ahí me pregunto, ¿qué otra posibilidad de acción hay? Yo tengo que aguantarme esto, tengo que tolerar este vínculo, tengo que permanecer acá. A veces ni siquiera en esos momentos de crisis nos hacemos estas preguntas. Poder sí podemos, pero a veces ni siquiera. Entonces, ¿qué sería lo interesante de lo que estamos diciendo? Que nosotros podamos, antes de que aparezcan los conflictos, antes de que aparezca el sufrimiento, antes de que yo me encuentre con un gran sufrimiento, activar este ojo consciente, mirar mi vida. Si no tengo un conflicto, quizás mejor, porque tengo una mayor tranquilidad para ver qué pasó, cómo fue, cómo me va con esta manera de ser, con qué tipo de conflictos me he encontrado, con qué tipo de vínculos, he podido ser yo, no he podido ser yo, qué es lo que a mí me gustaría modificar. Si pudiera elegir, que por supuesto siempre podemos elegir, ¿qué me gustaría modificar? O sea que con la conciencia activada tenemos la posibilidad de evitar llegar al conflicto y antes de que los conflictos se nos presenten, proveernos de las herramientas necesarias para que cuando el conflicto aparezca yo sepa dónde estoy parada, cómo quiero reaccionar, cuáles son los recursos que voy a activar y me sea mucho más fácil y mucho más sencillo transitar el proceso que tenga que transitar. Así que bueno, espero que les haya gustado este programa de hoy, como todos siempre espero. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias a todos siempre por acompañarme.